Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente les habla Hugo Delgado. Yo soy maestro de física en la Escuela Superior Gilberto Concepción de Gracia. Estamos grabando estos videos con la idea de que ustedes en sus casas puedan continuar teniendo la experiencia de lo que tendríamos en el salón de clases. Voy a continuar con los temas según se presentaron en los módulos que dio el Departamento de Educación, pero voy obviamente a tomarlo con calma para que obtengamos la experiencia completa y vamos a hacer las actividades que yo les estoy presentando a ustedes a la hora de evaluar nuestro desarrollo en la clase de física. Hay otros temas que estoy omitiendo que hubiese querido discutir si hubiésemos estado en la clase, pero quiero continuar según el ritmo de los módulos porque no todas ni todos tenemos la capacidad de ver los videos o de contestarme, y aquellos de ustedes que lo que vayan a hacer sean los módulos, pues por lo menos tengan una experiencia similar. También sabemos que hay personas que están viendo esto de otras escuelas, de otros maestros de física, que pueden aprovechar estos videos para completar todos los ejercicios de los módulos. Así que hoy vamos a empezar a trabajar con lo que según los módulos habla de ondas, pero yo voy a llamarle el tema de hoy movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple tiene que ver con aquellas cosas que nosotros vemos que se mueven de una manera cíclica y las cosas regresan al lugar original de donde salieron. Y podemos pensar por lo menos en varios ejemplos. Uno de ellos fue el que trabajamos en la tarea anterior. Tenemos a la persona que patina sobre una pista, una U. El patinador baja por la pista, sube por el lado contrario, y si él no pierde energía en un mundo ideal donde no exista la fricción, él volvería a caer y regresaría al mismo punto. Fíjense que vamos a tener un movimiento primero hacia abajo, luego hacia la derecha, hacia arriba, luego hacia abajo, luego regresaría y luego llegaría al punto original. Ese movimiento es cíclico. Fíjense que lo que ocurrió aquí vuelve a ocurrir y podría ocurrir eternamente siempre y cuando no haya pérdida de energía. Otro ejemplo que podemos pensar es el péndulo. Un péndulo es cuando una masa cuelga de un hilo. En un péndulo usted tiene un cordón o hilo, usted lo desplaza una distancia y ese péndulo empieza a hacer lo que se llaman oscilaciones, y ustedes han trabajado con péndulos. Yo halo la masa, la dejo caer y la masa empieza a moverse y regresa al lugar original. Y cada vez que completamos ese movimiento hacemos lo que se conoce como un ciclo completo. Estamos haciendo un ciclo, ida y vuelta. Cuando regresamos al lugar original, completamos un ciclo. Otro ejemplo es el ejemplo de un resorte. Supongamos que un resorte está pegado a una masa sobre una mesa y esa mesa no tiene fricción. Si yo halo el resorte y lo coloco a una distancia y lo dejo ir, él va a empezar a oscilar, a ir ida y vuelta. Y vamos a ver que va a completar un ciclo. Fíjense que en los tres casos, en la pista, en el péndulo y en el resorte, tenemos lo que se ve que es un movimiento cíclico. Y en los tres tenemos la misma fuerza, tenemos fuerza restaurativa. Aquí es la gravedad que nos devuelve al lugar original. Aquí nuevamente es la gravedad, aunque nos estamos moviendo en ángulo. Aquí nos estamos moviendo a través de una pista. Y aquí nos estamos moviendo linealmente, y la fuerza restaurativa es la fuerza del resorte. Todas ellas tienen unas características que vamos a ver que podemos analizarlos como si fueran el mismo sistema, aunque son sistemas distintos. Siempre hay que regresar al sistema original. Y fíjate que se parecen a otro movimiento que es el movimiento circular. En el movimiento circular nos podemos imaginar un CD, o nos podemos imaginar un disco, aquellos de ustedes que han visto los discos, o inclusive puede ser la rueda de un carro. Esa rueda está constantemente rotando. Y fíjense que si yo coloco un objeto aquí o pongo un pedacito de pintura en ese lado de la goma y yo la dejo rotar, ella va a regresar al lugar original. Así que estamos aquí en este punto, podemos estar aquí en este punto, en este punto, en este, y volvemos al lugar original. Todos estos y el movimiento circular tienen una serie de cosas en común. Esas cosas en común van a ser las definiciones que vamos a utilizar para describir el movimiento armónico simple. Vamos ahora. El movimiento armónico simple lo podemos describir con los siguientes conceptos. El primer concepto es periodo. Periodo tiene que ver con cuánto tiempo tarda en completarse un ciclo. En el caso del péndulo sería, yo dejo caer el péndulo se mueve a su distancia más larga en la dirección opuesta, luego él regresa, cuánto tiempo él tardó en ir y regresar al lugar original.
En el caso del resorte, si yo comprimo o estiro el resorte, yo le doy una distancia, lo suelto, ¿cuánto tiempo él tarda en volver al lugar original? Ese es el periodo, simplemente es medir cantidad de tiempo. En el caso de la rueda, la ponemos a rotar, ¿cuánto tiempo tardó la rueda en volver al lugar original? En el caso del patinador, lo mismo, subir y regresar. Así que el periodo es una cantidad que se mide en segundos y es la cantidad de tiempo que tarda un ciclo. Tiempo que tarda el objeto en completar un ciclo, en ir y venir. Frecuencia está relacionado con el periodo, pero es el concepto prácticamente inverso. O sea, en un segundo, ¿cuántos ciclos yo complete? Son los ciclos por segundo. Mientras más alto sea el periodo, más baja es la frecuencia, porque tardo más en completar un ciclo completo, por lo tanto en un segundo completo menos ciclos. Para periodo vamos a utilizar la letra T mayúscula. Es el recíproco de la frecuencia y de la misma manera la frecuencia es el recíproco del periodo. Fíjense que esto significa coger el valor de la frecuencia en forma de fracción y virarla al revés. Vamos ahorita a hacer unos ejemplos. Pero también hay otra forma de escribir esto. Puedo decir que el periodo es la frecuencia elevada a la negativo 1. Ese exponente negativo 1 significa buscar el recíproco. Y les pongo esto porque en algunas calculadoras vamos a ver que aparece esto de esa manera. El recíproco aparece como un exponente negativo 1. La frecuencia es el recíproco del periodo, t a la negativo 1. Esta está despejada para frecuencia, perdón, esta está despejada para periodo y esta está despejada para frecuencia. Por último, la amplitud. La amplitud tiene que ver con cuántos desplazamientos hay, cuál es el desplazamiento máximo. Por ejemplo, aquí en el péndulo no es lo mismo si yo lo halo un poquito y lo dejo caer. Eso me va a dar un desplazamiento pequeño. Así yo lo pongo a una distancia más alta. Mientras más grande la distancia o el desplazamiento, mayor es la amplitud. Igual aquí en el resorte, yo lo puedo alar un poco o lo puedo alar mucho. Así que la amplitud es el desplazamiento máximo. Igual acá, yo puedo colocar el punto aquí o lo puedo colocar más adentro con un radio menor. O en este caso, yo puedo dejar caer la patineta en este punto más abajo o más arriba. Mientras más amplitud haya, mayor, de hecho, es la energía que yo necesito. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que los tres conceptos hoy son periodo, frecuencia y amplitud. Vamos ahora a ver cuáles son las unidades necesarias para cada uno de esos tres conceptos. En el caso del periodo vamos a utilizar segundos, porque en el sistema métrico se utiliza segundos como unidad de medir tiempo. Recuerden que si nos hablaran de horas, usted tiene que multiplicar una hora por 3600 para obtener los segundos. Si nos hablan de minutos, usted multiplica la cantidad de minutos por 60 para obtener los segundos. La frecuencia se mide en una unidad llamada Hertz, que es una unidad derivada de los segundos. Fíjate que un Hertz es un ciclo cada segundo. Así que vamos a ver que un Hertz es lo mismo que un segundo a la menos 1, o 1 sobre S. Eso significa lo mismo. La unidad Hertz es más fácil y yo estoy seguro que ustedes la han visto, lo que pasa es que no se han dado cuenta. Cuando usted sintoniza un radio AM o FM, nosotros hablamos de megahertz. Millones de hertz. O cuando sintonizamos AM, los que hoy en día sintonicen AM, kilohertz. O si usted, por ejemplo, trabaja con un router, habla de gigahertz. O si trabaja con celulares, los celulares también trabajan en los gigahertz. Millones de hertz. Así que hertz es una unidad que me habla de frecuencia. Segundos me habla de periodo. Y la amplitud tiene que ver, en este caso, en el movimiento armónico simple, con la distancia del desplazamiento mayor. Pero, vamos a ver que el modelo de movimiento armónico simple lo podemos trasladar a un montón de otros conceptos que no necesariamente se tratan de metros. Estos dos van a quedarse iguales, pero la amplitud podemos utilizar prácticamente cualquier unidad podría ser una amplitud, o casi cualquier unidad podría ser una amplitud. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el modelo de movimiento armónico simple es uno de los modelos fundamentales dentro de la naturaleza y de los más útiles para la física. Cuando hablamos de amplitud podemos estar hablando también de planetas que se están moviendo y la amplitud tiene que ver con el radio o la distancia a la que está el planeta del punto del foco, que es el caso, que en este caso es el centro del Sol. O podemos estar hablando de energía y poder utilizar que la amplitud sea energía, o puede ser la intensidad del sonido. Todo depende de cómo estemos estudiando el modelo, pero todos los demás conceptos van a permanecer iguales. Simplemente, dependiendo del concepto que utilicemos, vamos a ver la amplitud. Así que le voy a poner un asterisco. Por ahora,
La amplitud se mide en metros, pero más adelante podemos cambiarlo por otros conceptos para representar la amplitud del movimiento armónico simple. Ustedes han trabajado ya con péndulos en uno de los laboratorios de la clase y quiero que lo recuerden. Deberíamos trabajar, y hemos trabajado un poco con resortes, aunque no hemos visto su comportamiento de manera física. Si puedo, en uno de los próximos videos les enseño un movimiento armónico simple con un resorte. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de convertir de frecuencia a periodo y viceversa. Ejemplo número 1. Un péndulo tarda 3 segundos en completar un ciclo. ¿Cuál es su frecuencia? Por las unidades usted sabe que si tarda 3 segundos debe ser el periodo, pero también completar un ciclo significa el tiempo que tardó que es la definición precisamente de periodo, el tiempo que tardó en completar un ciclo. Así que periodo T son 3 segundos. La fórmula para calcular frecuencia nos dice que el periodo, o bien la frecuencia es el recíproco del periodo. Usted puede hacer esto de varias maneras. Puede escribir 1 dividido entre 3. Puede su calculadora escribir, es lo mismo, 1 división 3. Usted puede hacer la división a mano si usted quiere, escribirla en la calculadora, o recordar que yo les di a ustedes las fracciones sencillas en uno de los videos anteriores. Un tercio no es nada más y nada menos que 0.3 periódico. Como es una frecuencia, la unidad es hertz. Recuerden que estos son segundos, 3 segundos, 1 entre 3 segundos. Así que su frecuencia es 0.3 Hz. Ahí a 2 cifras. Vamos a ver el próximo. Un resorte tiene una frecuencia de 0.25 Hz. ¿Cuál es su periodo? Obviamente me están dando la frecuencia. Yo confirmo eso porque me están hablando de Hertz. Hertz es la unidad de frecuencia. Así que yo digo la información que me dan, frecuencia es igual a 0.25 Hz. La fórmula para conseguir periodo es igual al inverso de la frecuencia. Puedo buscar esa tecla, escribir 0.25 y buscar la tecla del recíproco en la calculadora. O puedo escribirlo de la siguiente manera. 1 entre 0.25 Hz. Y usted de la misma manera puede escribir en la calculadora 1, tecla de división, 0.25, como una división, el orden es bien importante. O usted puede recordar también que 0.25 en fracción es un cuarto. Y el recíproco de un cuarto es 4. 4 segundos. Si usted quiere agarrar la calculadora, divida 1 entre 0.25 y va a notar que le da 4. Importante, el recíproco de una fracción, por ejemplo, si yo tengo un cuarto, su recíproco a la menos 1 es lo mismo que 4. Así que fíjate que 0.25 es un cuarto. El recíproco de eso es virar la fracción al revés, 4 sobre 1. Cuando es sobre 1, eso no se escribe simplemente un 4. Así que el recíproco de 0.25 es 4. Esto hay que practicarlo. Si tienen dudas sobre eso y no lo recuerdan, usen la calculadora, que es la herramienta que estamos utilizando en esta clase para evitar los problemas matemáticos. Aquí lo que hicimos fue simplemente frecuencia a periodo y periodo a frecuencia. Bien, ahorita hablábamos de que el movimiento circular también se puede representar como movimiento armónico simple. Eso nos va a permitir añadir un nuevo concepto, que es el movimiento angular. Fíjense que si yo tengo un objeto que está dando vueltas, que está rotando, yo puedo definir la posición en cada etapa del ciclo utilizando ángulos. Por ejemplo, si yo me encuentro aquí, yo sé que me encuentro en 0 grados. Si usted se imagina en su mente, o lo podemos dibujar, el cuadrante, dibujo aquí el cuadrante, se puede imaginar que este es el círculo unitario, donde el radio mide 1. Si yo estoy aquí, estoy en 0 grados. Si yo me desplazo hasta este punto, me desplacé a 90 grados. En términos de grados, eso es lo mismo que pi sobre 2 en radianes. Si me muevo completamente hasta acá, estoy 180 grados, estoy en la dirección opuesta. 3pi sobre 2, 270, y cuando vuelvo al lugar original he recorrido 2pi. 2pi es la vuelta completa, que es lo mismo que 360 grados. Fíjense en que eso me va a permitir que en un ciclo, no tiene que ser este, pero en cualquier movimiento armónico simple, cuando yo regreso al lugar original, yo he recorrido un ángulo de 2pi. Si nosotros utilizamos el modelo de movimiento circular y lo unimos con el modelo de movimiento armónico simple, podemos obtener un nuevo concepto llamado velocidad angular.
Velocidad angular es representar en ángulos lo que sería el movimiento alrededor del ciclo. Vamos a considerar como si todos los movimientos armónicos simples fueran un círculo y cuando completamos el círculo completamos 2pi. Así que velocidad angular la podemos conseguir utilizando la siguiente fórmula. Omega, eso es una letra griega, parece una W, o pueden pensar que es una W minúscula, es una vuelta completa dividida entre el periodo, o sea, cuánto tiempo yo me tardo en dar la vuelta completa, porque velocidad es distancia entre tiempo. En este caso, velocidad angular es la vuelta completa entre el tiempo que yo tarde, pero la distancia no la estamos midiendo en metros, la estamos midiendo en ángulos, por eso se llama velocidad angular. Otra manera de representar esta fórmula, utilizando, en vez de periodo frecuencia, recuerden que la frecuencia es el recíproco del periodo, así que esta fórmula es la misma, 2pi por frecuencia. Así que el movimiento armónico simple se relaciona con el movimiento circular por medio de la velocidad angular. Esto lo vamos a utilizar en cualquier modelo, aunque no sea un movimiento circular. Vamos a ver que yo puedo representar con la velocidad angular en la posición exacta en donde me encuentro. Le voy a asignar a cada posición un ángulo similar a cómo se lo puedo asignar en el caso del movimiento circular. El segundo concepto importante se llama fase y tiene que ver con que no siempre vamos a tener un solo objeto, podemos tener dos objetos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un péndulo y este péndulo se encuentra en la posición 0 y supongamos que acá tengo otro péndulo y este péndulo se encuentra en 90 grados, se encuentra en el punto más bajo, acá se encuentra en el punto más alto al lado izquierdo. Fíjate que ellos dos se encuentran en ángulos distintos. Así que la diferencia en ángulo le vamos a llamar la fase. Fase. Diferencia en lo que sería la posición angular o en el ángulo relativo. O sea, cuando comparamos un movimiento armónico simple con otro, ¿cuál es la diferencia en el ángulo entre ellos? La fase, vamos a utilizar una letra, otra letra griega, que es la letra griega phi, y la fase va a ser la diferencia entre el ángulo del primero y el ángulo del segundo. Vamos a llamarle esto Z2 menos Z1, el ángulo o la posición angular del primero, la posición angular del segundo. Esto no hay que calcularlo, no vamos a hacer ejercicios de esto, simplemente quiero que entiendan que la fase es una diferencia entre dos ángulos. Yo le asigno un ángulo a cada posición dentro del movimiento armónico simple y yo encuentro si están en fase o no están en fase. Si ambos salen a la vez, la fase es 0. Si uno está retrasado contra el otro, pues voy a tener entonces una fase mayor o menor dependiendo de cuánto hay. Así que, movimiento armónico simple y movimiento circular están relacionados a través de la velocidad angular y la fase. La fase me permite determinar cuánta diferencia hay entre un movimiento y otro, movimiento relativo, y en el caso de la velocidad angular me convierte todos los movimientos armónicos simples en un modelo de movimiento circular. Eso es todo por hoy. No voy a darles más en el día de hoy, pero pronto vamos a ver cómo esto se relaciona con un concepto un poco más amplio que son las ondas. Todo lo que hemos hablado hoy se puede utilizar a la hora de hacer modelos de ondas. Y cuando hablamos de ondas estamos hablando, número uno, ondas en el agua. Estamos hablando de las cuerdas de una guitarra. Estamos hablando del sonido, que es una onda. Y estamos hablando de la luz electromagnética o la radiación electromagnética. Todos esos conceptos están relacionados gracias a estos conceptos básicos del movimiento armónico simple. Recuerden que el movimiento armónico simple tiene que ver con lo que habíamos hablado antes, con la conservación de la energía. Fíjense que como la energía se conserva, eso permite que este objeto vuelva a su lugar original, siempre y cuando no haya pérdida en calor. Si hay pérdida en calor, tenemos otro concepto, que es el último que voy a discutir por hoy. Bien, ahorita hablábamos de una masa moviéndose con un resorte. Y usted sabe que si yo elimino la fricción, yo puedo lograr que eso se mueva eternamente, y si el resorte es perfecto, eso va a seguir moviéndose sin cambiar su amplitud. En el mundo real eso no pasa. Parte de la energía se va perdiendo en forma de calor, parte de la energía se va moviendo, se va perdiendo en forma de sonido, en deformaciones en el resorte se daña, etc. Nosotros podemos hacer un modelo de lo que pasa en el mundo real si añadimos el concepto de atenuación o damping. Atenuación lo que hace es que va disminuyendo la amplitud del movimiento. Yo les dije a ustedes que la amplitud tenía que ver con la energía.
Pues si yo voy constantemente perdiendo energía en forma de calor, la amplitud se va a ir reduciendo y el desplazamiento va a ser cada vez más pequeño. En el caso del resorte podemos imaginarnos que es como si tuviéramos una botella de aire similar a los shock absorbers que tienen los carros. Según yo me voy moviendo aquí, yo voy perdiendo movimiento en forma de calor. Parte del movimiento se va a disipar calentando lo que parece una pompa de aire. Parte de la energía se desplaza de nuevo a la masa, parte de la energía se pierde dentro de la botella que se calienta eventualmente. Así que la atenuación es una reducción en la amplitud debida a la disipación de la energía. Calor. La pérdida en calor en el mundo real hace que todos los movimientos armónicos simples tengan un poco de atenuación. Podemos hacer modelos en donde no hay atenuación, pero todo, hasta los planetas. Lo que pasa es que la atenuación en el caso de los planetas es bien lenta. La pérdida de energía se da internamente en la Tierra. La Tierra está constantemente oscilando y disipando energía con el choque de las mareas, con el choque de la corteza terrestre. Todo eso absorbe energía del movimiento circular y hace que nosotros cada día nos movamos más cerca del Sol. Igual la Luna. La Luna, cuando estamos en constante movimiento, parte de su energía se está disipando en forma de calor en la Tierra y allá en la Luna. Y eventualmente la Luna podría chocar. No se preocupen, esto va a pasar mucho después de que el Sol explote. Primero el Sol explota y después ocurre esto. Pero la disipación o la atenuación es bien importante porque es la forma en que se disipa o se gasta la energía mecánica en forma de calor. Estos son modelos que podemos utilizar, lo que aprendamos de modelos como este, para aplicarlos a otros modelos armónicos simples. Mañana vamos a ver si podemos representar gráficamente el movimiento y vamos a ver que esto se relaciona con el concepto que ustedes discutieron el año pasado en sus clases de matemáticas de trigonometría. Lo dejo así ahora, lo dejo por hoy. Nos vemos en la próxima. Mañana seguimos grabando clases.